Bienvenidos al módulo C2-4 de la asignatura Programación y Control de la Producción, en la que veremos como primer punto la solución del ejercicio de la regla de Johnson propuesto en el módulo anterior. Y segundo, veremos y aplicaremos un ejemplo de la regla de Johnson para la secuenciación de n trabajos en 3 máquinas. Traigo de nuevo el ejercicio que se había propuesto, cual nos decía a continuación se da el tiempo que requiere un taller para los procesos de reparación y pintura para 5 automóviles. Los autos pasan primero por la operación de reparación y luego por pintura. Los tiempos para cada operación son los siguientes, se muestran en la tabla y se pedía definir el tiempo total de operación y los tiempos ociosos por medio de la regla de Johnson. Procederé entonces a resolver este ejercicio. Espero pues que lo hayan hecho. Voy a proceder a resolver el ejercicio o el ejemplo número 3, el cual fue propuesto en la clase pasada. Aquí tengo la información que estaba disponible en la tabla. Y aquí tengo listo los 5 espacios o 5 casillas donde voy a asignar estos autos o estas tareas de manera que tengan una secuencia óptima de acuerdo al método de Johnson o regla de Johnson. En este lado va a ir el primer trabajo que voy a programar y en este lado el último. Se asume entonces que todos los autos o todos los trabajos pasan de manera secuencial por la primera tarea, que es reparación, y luego por pintura. En los ejercicios pasados estuvimos haciendo la relación de que esto era máquina 1, máquina 2, pero en este caso son 2 tareas. Teniendo en cuenta entonces o asumiendo eso, seguimos entonces con los pasos que nos plantea este método y buscamos el tiempo de operación en ambas tareas o en ambas máquinas más corto. Vemos que es obvio que el tiempo más corto es el perteneciente al auto B y que está en la primera tarea o en la primera máquina. Por lo tanto, este trabajo o este auto será programado de primero. El auto B ya no es más elegible y sigo buscando entre los restantes cuál es el tiempo de operación o cuál es el tiempo de tarea más corto. Puedo ver entonces que es pintura para el auto E. Pintura corresponde a la segunda tarea o la segunda máquina, por lo tanto este trabajo será programado de último. Sigo buscando entre los restantes cuál es el más corto. Veo que es el 2, también en la segunda tarea, correspondiente al trabajo C, por lo tanto va de último. Entre los restantes, que son el A y el D, el más corto es el A con la segunda operación. Por lo tanto A va de último. Y por descarte tenemos el auto D, el cual ocupa la casilla que está disponible. Esa es entonces nuestra secuencia óptima de acuerdo a los datos que nos entrega el problema. Vamos a hacer entonces la asignación por medio del diagrama de Gantt para determinar cuál es el tiempo total de procesamiento y cuál es el tiempo ocioso total. Aquí entonces ya hacemos caso desde la secuencia que hemos encontrado y los tiempos de operación que corresponden a cada una de esas tareas, pero a cada uno de esos tareas en cada uno de los autos. Miro entonces que la primera operación es B en la máquina 1, en la operación 1, que sería reparación, ¿sí? Tiene una duración de 0, por lo tanto no está ocupando ningún tiempo aquí en la máquina 1, sino que va directamente a la máquina 2 con un tiempo de duración de 4 horas.
Como les había dicho en los ejemplos anteriores, esto para mí representa una línea de tiempo en la cual he determinado que este punto es el tiempo cero. Por lo tanto, B en la operación 2 o máquina 2, llamémoslo así, tiene una duración de 4 horas. Esta longitud, como lo he dicho en los ejemplos anteriores, es arbitraria, ¿sí? No voy a guardar ninguna proporción entre estas barras, pero lo que sí es absolutamente importante es qué tiempo representa. En este caso es 4 horas. Como lo dije también en el caso anterior, esto ya se convierte entonces en un punto de referencia a la hora de programar el siguiente trabajo. Este es el auto B. Sigue el auto D, el cual vamos a programar con la primera operación 8 horas. ¿Sí? Si esto es 4, por lo tanto, esa operación debe ser más larga que la que he determinado aquí, que es solamente de 4, o sea, es de 8. Entonces la voy a hacer claramente más larga. Este es el auto D en la operación, en la máquina 1, y esto tiene una duración de 8 horas. ¿Sí? D en máquina o en operación 2 tiene una duración de 6 horas. Pero entonces es aquí donde algunos de ustedes me estuvieron preguntando yo por qué lo programaba acá. Simplemente porque no tiene sentido, si ya está ocupada, si este auto está ocupado en la fase de reparación, yo tengo que esperar a que termine. Apenas termine, entonces yo ya lo puedo programar para pintura. Por lo tanto será de este punto, que también me representa aquí 8 horas, que lo voy a programar hacia adelante. Por lo tanto, si tiene una duración de 6 horas, llegará entonces a un total de 14 horas. Estamos hablando del auto D. Esto es un 14. Este 14 se vuelve referencia entonces para el próximo trabajo, que es el A, donde en la primera operación tiene una duración de 6 horas. Entonces ya tengo un acumulado en esta primera de 8, por lo tanto debo empezar a programar a partir de estas 8 horas. Y si tiene una duración de 6, pues entonces llegará o coincidirá con este 14. Este también es 14 horas. Esta es A. Aquí puedo empezar a programar A inmediatamente en la segunda operación, que son 3 horas. Ya tengo un acumulado de 14 más los 3, serán 17 horas. Punto de referencia para el próximo trabajo, que es el C. El C entonces tiene 5 horas en la parte de reparación, la cual está representada pues como en máquina 1. Por lo tanto tengo un acumulado de 14 más los 5 que se demora C, tendrá un acumulado total de 19. Ya sé que aquí tengo 17, por lo tanto esa barra debe ir más allá del 17. ¿Sí? Eso es una manera pues lógica de hacerlo. Este es C con un tiempo acumulado de 19, que son los 14 más los 5 que tiene aquí en la fase de reparación. Y en la fase 2 o en la fase de pintura o máquina 2 tiene una duración de 2 horas. Como pasaba ahorita con D, yo debo esperar a que se desocupe en esa primera tarea, y apenas se desocupe yo ya lo puedo programar para la segunda, que es tiene una duración de 2 horas. Aquí este 19 también aplica para máquina 2, por lo tanto 19 más las 2 horas que se demora en pintura serán 21 horas en acumulado. Este 21 se vuelve referencia entonces para el último trabajo, que es el E, el cual tiene una duración en esa primera tarea de 2. Por lo tanto nos llegará a un tiempo de 21. Vámonos con rojo.
programando AE. Aquí coincide con 21. Y tiene un tiempo de duración en su segunda tarea o en la pintura de 1 hora. Por lo tanto, tengo un acumulado de 21. Se irá entonces hasta 22. Qué pena si no estaban viendo ahorita, me salí un poco de pantalla, pero entonces estaba diciendo tenía 19 acumulado en C, más los 2 de la primera operación de E nos llega hasta 21, y en la máquina 2, en la operación 2 que es de pintura, tenía un acumulado de 21, más 1 hora en la parte de pintura, pues nos llega hasta 22, ¿sí? Vamos a mirar entonces el tiempo total de procesamiento. Habíamos dicho que es el tiempo en que se demora en pasar todos esos trabajos, en este caso todos los autos, ese grupo de trabajos o de autos que he programado, por lo tanto son 22 horas. Y vamos a mirar entonces los tiempos ociosos. El tiempo ocioso en máquina 1 sería de 21 hasta 22, que es el tiempo ocioso disponible, como habíamos dicho en la clase pasada. Por lo tanto, aquí acumulo 1 hora en máquina 1. Y en máquina 2 tengo unos baches. Tengo aquí de 4 a 8. Por lo tanto, serán 4 horas más el segundo bache que tengo aquí, donde no estoy utilizando la máquina, que es de 17 a 19. Serían 2 horas para un total de 6 horas en máquina 2. Por lo tanto, el tiempo ocioso total es de 7 horas. Espero que haya sido claro. Me perdonan ahorita que estaba escribiendo fuera de cámara, pero me concentré mucho en el ejercicio. Por favor, entonces obsérvenlo aquí si necesitan corroborar con lo que ustedes ya hicieron. Seguimos entonces adelante con la clase. Damos continuación a la segunda parte del módulo, regla de Johnson para secuenciación de n trabajos en 3 máquinas. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en este punto y mostrarles un poco de la obra de Selmer Martin Johnson, un matemático estadounidense que es el autor pues, de este método, el cual ustedes pueden encontrar aquí en esta página, o yo creo que es fácil encontrarlo pues en YouTube, donde en este artículo de 1953-1954 propone este método, el cual es aún vigente pues, en estos problemas de secuenciación. Y es tan vigente que si nos vamos para Google Académico, podemos aquí identificar el artículo, ¿sí?, que les acabo de mencionar. Tiene 3.927 citaciones de otros artículos relevantes y que son artículos indexados. Para que un artículo alcance este número de citaciones, pues definitivamente es porque ha tenido un alto impacto en el campo que ha sido escrito. En este caso es el campo de la secuenciación, y es un método que yo diría es uno de los más utilizados, es uno de los más frecuentemente citados por cualquier literatura, inclusive pues en la industria, obviamente. Esto es como entrar un poquito en ese artículo, y donde también quería mostrarles que aunque las reglas son 4 pasos para esto que acabamos de ver en mis trabajos, 2 máquinas, son unas 4 reglas o 4 pasos a seguir que parecen muy sencillos, pero que tienen una fundamentación matemática bastante fuerte. O sea, todo eso que hacemos, esos descartes, por decirlo así, que el flujo debe ir siempre en el mismo sentido, máquina 1, máquina 2, y los otros pasos es porque tienen que cumplir un número de
de restricciones matemáticas para que esa respuesta que nos va a dar al final pues sea óptima, ¿sí? Entonces, repito, aquí les quería mostrar un poco de la obra pues de Johnson y mostrarles que ese fundamento matemático es bastante fuerte, que para nosotros casi que es traducido en 4 pasos muy simples, pero que, como les digo, no es tan sencilla pues su fundamentación. En este mismo artículo es donde aparece entonces la parte de, como dice aquí, va a estar durante el resto del planteamiento, regla de Johnson con n trabajos y 3 máquinas, sobre todo para hacer diferencia con el método anterior que acabábamos de ver. Entonces es aquí donde él empieza esa formulación y también, como lo decía ahorita, su fundamento pues, matemático. Entonces entramos, este es el abrebocas de precisamente qué va a hacer este señor, el personaje que hemos venido viendo desde el principio con unos pedidos y debe pasarlos por lo que yo estoy denominando una máquina, pero que lo hago como aclaración, puede ser una máquina, un centro de trabajo o una estación de trabajo o cualquier equivalente, ¿de acuerdo? Pero simplemente lo estoy llamando máquina para tener un solo nombre a lo largo pues, de la clase, pero puede ser una máquina, un centro de trabajo o una estación de trabajo. Vamos a mirar entonces las condiciones para que se deben cumplir para poder resolverlo con la regla de Johnson. Yo espero entonces que ustedes vayan haciendo pausa en el video y vayan tomando nota de cada una de estas condiciones. La primera es que todos los trabajos tienen la misma secuencia. Este es digamos una regla heredada pues, del primer método que vimos. Por lo tanto, debe pasar primero por máquina 1, máquina 2, máquina 3, no en sentido contrario. Y segundo, si cumple una de las siguientes restricciones, no tienen que ser todas, si cumple una de ellas. La primera, que el tiempo de procesamiento más corto en M1 es mayor o igual que el tiempo más largo en máquina 2. La segunda condición es que el tiempo de proceso más corto en máquina 3 es mayor o igual que el tiempo más largo en máquina 2. O cuando considerando por separado el problema M2M1 y el problema M2M3, la secuencia es la misma. Ya vamos a ver entonces un ejemplo de estos casos para saber entonces cuándo se cumple y cuándo no se cumple. Vamos a ver entonces lo que sería el ejemplo número 4. Vamos a plantear 8 trabajos, los cuales deben ser programados en 3 máquinas. Entonces para este ejemplo vamos a verificar primero si cumplen las condiciones que anteriormente vimos y si las cumplen procederemos entonces a explicar cómo aplicamos esa regla de Johnson a esas 3 máquinas. Este es el ejemplo propuesto. Tenemos entonces aquí 8 trabajos y deben pasar por 3 máquinas o por 3 operaciones, por 3 centros de trabajo. El primero lo denominamos corte, el segundo es el pulido, el tercero es pintura, M1, M2 y M3, y estos son los tiempos en horas que toma cada uno de esos trabajos en cada una de estas operaciones. Se pide entonces determinar la secuencia óptima para estos trabajos según la regla de Johnson, ojo, teniendo en cuenta que todos los trabajos pasan en el mismo orden secuencial de corte, pulido y pintura. Entonces, en este planteamiento del problema vemos que ya se está cumpliendo la primera condición, que los trabajos todos siguen ese mismo orden secuencial, M1, M2, M3. Por lo tanto, acabamos de verificar la primera condición necesaria que acabamos de ver. Vamos entonces a verificar las restricciones que vimos ahorita, de las cuales se debe cumplir una de esas 3. Primero que todo, pues, digamos así, tomo como un pequeño resumen donde miro que el tiempo más corto en M1 son 4 horas, el tiempo más largo en M2
son 6 horas, puede ser este o este, no importa, simplemente el número el que me interesa, y el tiempo más corto en M3 son 6 horas, vendría a ser este valor o este valor correspondiente pues, a dos trabajos diferentes. Entonces, aquí ya están identificados, tiempo más corto en M1, tiempo más largo en M2 y tiempo más corto en M3, 4, 6 y 6. Vamos entonces con la primera restricción, la primera condición que nos ponen, que debemos cumplir. El tiempo de proceso más corto en M1, en este caso sería 4, es mayor o igual que el tiempo más largo en máquina 2, el cual es 6. Entonces nos dice que es mayor o igual, por lo tanto sería 4 es mayor o igual a 6. No, esta condición no se cumple. Vamos entonces para la segunda restricción. La segunda restricción nos dice el tiempo de proceso más corto en M3, 6, es mayor o igual que el tiempo más largo en M2, 6 también. Por lo tanto, si es mayor o igual, 6 es mayor o igual a 6, esta condición sí se cumple. Por lo tanto, entonces podemos proceder a resolver este problema de secuenciación por medio de la regla de Johnson, en el cual aplicaremos los pasos de n trabajos y 3 máquinas. Como lo decía aquí, ya verificamos entonces que cumple la primera condición, que es cada uno de los trabajos pasa de manera secuencial por cada uno de los centros de trabajo, y también al menos una de las restricciones vistas. ¿Cuáles fueron esas restricciones? Esta que no se cumplía, esta que sí se cumplía y esta que pues, ustedes mismos pueden verificar si se cumple o no. ¿En qué consiste? Es simplemente considerar, voy a devolver aquí un poco, este problema de 3 máquinas y decir, hago una secuencia como si solamente tuviera estas dos, máquina 1 y máquina 2, y determino una secuencia. Esa secuencia la comparo con la secuencia que yo obtendría si comparara M2 y M3, o sea, hago una secuencia con estas dos máquinas. Entonces, si la secuencia que obtengo entre M1 y M2 es igual a la secuencia que tengo con M2 y M3, ahí estaría entonces cumpliendo esa tercera restricción. ¿Cuáles son entonces los pasos a seguir en este caso? Primero que todo, creamos dos máquinas ficticias, M1' y M2', donde los tiempos de procesamiento de M1' es igual a los tiempos de procesamiento de M1 más M2. Los tiempos de procesamiento de M2', de esta máquina que acabamos de crear, son iguales a los tiempos de procesamiento de M2 y M3. ¿Cómo es eso? Estas fueron las dos máquinas ficticias que creamos, M1' y M2'. Ya habíamos dicho que ese tiempo de procesamiento de M1' es igual al tiempo de procesamiento de M1 más tiempo de procesamiento de M2 e igual para M2'. Tiempo de procesamiento de la máquina 2 más tiempo de procesamiento de la máquina 3. Esta era la tabla que teníamos ahora, entonces estamos creando aquí las dos máquinas ficticias, donde nos dice los tiempos de procesamiento de M1', vamos a poner por ejemplo, vamos a traer el ejemplo del trabajo H, es igual al tiempo de procesamiento de M1, que es 7, más el tiempo de procesamiento de M2, que es 5. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento del trabajo H es de 12. El tiempo de procesamiento de M2', que es esta, es igual al tiempo de procesamiento de M2 más el tiempo de procesamiento de M3, 14 más 5, 19. Y así sucesivamente. Por lo tanto, y para de pronto afianzar un poquito más el concepto, es la suma de los tiempos de procesamiento de M1 y M2 me dan como resultado el tiempo de procesamiento de M1'.
Y lo mismo pasa para M2', cuyo tiempo de procesamiento es igual a la suma de los tiempos de procesamiento de M2 y M3. Entonces ya creamos estas dos máquinas ficticias y entonces esta es la tabla con la cual yo voy a trabajar. Ya tenemos transformado el problema de 3 a 2 máquinas, por lo tanto le aplicamos la regla de Johnson como lo hemos hecho anteriormente. Después de entonces de tener estas dos, voy a haber convertido el problema de 3 máquinas a 2 máquinas, aplicamos entonces la regla de Johnson como la hemos venido aplicando anteriormente. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a hacer, yo creo que ustedes determinen cuál sería entonces la secuencia óptima de los trabajos de acuerdo a la información que tenemos en esta tabla. En esta secuencia de trabajos, los espacios tendré el trabajo que primero se programe y el último. Según los pasos de la regla de Johnson, miramos entonces cuál es el tiempo de procesamiento más corto entre máquina 1 y máquina 2. Vemos que es este 7 en máquina 1 perteneciente al trabajo L. Si está en máquina 1 debe ser programado de primero y este trabajo ya no es más elegible. Miro entonces el siguiente tiempo de procesamiento más corto, los que quedan disponibles, y vemos que es máquina 2, número 10, perteneciente al trabajo O. Máquina 2 quiere decir entonces que lo programamos de último, este trabajo ya no es más elegible. Seguimos buscando uno de los tiempos más cortos de procesamiento, es este 11, en M1 perteneciente al trabajo N, por lo tanto irá programado de primero. Este trabajo entonces ya no es más elegible. Quedan entonces, este era uno de los puntos que yo quería llegar y como ejemplo para casos futuros, es el caso donde vemos que hay dos tiempos que son mínimos en comparación al resto, pero que están en la misma máquina. Entonces, según la regla de Johnson, los pasos que vimos, nos decía que yo puedo escoger arbitrariamente cualquiera de ellos. Yo en este caso voy a escoger, por ejemplo, este 12 que está en máquina 1, pero que pertenece al trabajo H. Entonces, para mí, yo que escojo este trabajo, debería entonces venir en esta posición, está en M1. Pero alguno de ustedes puede decir, bueno, yo quiero escoger el trabajo P, que también tiene un número igual. Es ahí entonces donde hay otra secuencia óptima de trabajos, en la que tenemos el N que ya lo habíamos programado, el O que ya estaba programado, pero yo que por ejemplo escogí el H, y otra persona que pudo haber escogido el trabajo P. ¿Sí? Ambas secuencias vamos a ver que son óptimas, pero sigamos entonces asignando. Entonces, yo escogí el H, por lo tanto, este ya no es más elegible. ¿Cuál será entonces el próximo trabajo que yo debo elegir? Pues el P, que es el trabajo que en comparación al resto tiene el tiempo de procesamiento más corto. Entonces yo que escogí H, aquí va a venir el trabajo P, y la persona que escogió el trabajo P, pues entonces su próximo trabajo será el H. Ambos en máquina 1, por lo tanto estarán puestos aquí de esta posición. Entonces H y P, P y H, ambos trabajos salen entonces, ya no son más elegibles. Y vemos que el próximo trabajo más corto es este 13 en máquina 2, perteneciente acá, por lo tanto cada vez es programado de último, ya no es más elegible. Sigue el trabajo J, máquina 1, por lo tanto J viene programado de primero, obviamente para ambas secuencias, porque el lema era pues en estos dos trabajos, entonces ya lo sigo programando igual.
J sale de ser elegible y por lo tanto por descarte me queda el trabajo M. Como les decía, tenemos entonces dos secuencias óptimas, las cuales me van a entregar un tiempo total de procesamiento óptimo, y que yo les pido el favor en este momento que pausen el video y hagan la asignación por medio del diagrama de Gantt para ambas secuencias y miren cuánto les da el tiempo de procesamiento total y el tiempo ocioso total de cada una de las secuencias. Aquí les dejo entonces planteado el problema para que ustedes pausen el video y por favor lo hagan. A continuación se mostrará la respuesta a este ejercicio propuesto, en el que el tiempo total de proceso son 87 horas y un tiempo ocioso total de 77 horas discriminados en cada una de las máquinas. Cabe anotar que esta respuesta es válida para ambas secuencias. El desarrollo como tal de este ejercicio lo haré en el próximo módulo. Por favor, les pido comparar esta respuesta y volver a intentarlo para hacerlo correctamente, si es del caso. Repito, el desarrollo de este ejercicio se hará en el próximo módulo. En lo que respecta a los talleres en JobShop, el problema de programación, que es precisamente lo que estamos haciendo, consiste en determinar el orden o secuencia óptima, ¿sí?, de un grupo de pedidos o de trabajos a través de un conjunto de máquinas. Hemos visto una máquina, dos máquinas, en este caso, la clase, tres máquinas. Yo quiero hacer aquí una aclaración de cómo es este término de secuenciación, ¿sí? También es JobShop, para pedidos o para trabajos en un conjunto de máquinas. Se conoce en la literatura bajo la denominación JSSP, Job Shop Schedule Problem, algo así como problemas de asignación o de programación en ambientes Job Shop. ¿Sí? Quería entonces como dejarles claro que más adelante en su vida profesional o, ¿por qué no?, investigadores necesitan profundizar un poco más acerca del tema de secuenciación, búsquenlo por medio de este nombre o de esta denominación y seguramente encontrarán pues el tema que están buscando respecto a la parte de secuenciación. Por otra parte, otros autores establecen que 4 factores para describir y clasificar este tipo de problemas. O sea, son cosas que tienen en común este tipo de problemas. Uno de ellos es el patrón de llegada de los pedidos, como lo veíamos, por ejemplo, en el primer llegar primero en ser servido, por ejemplo, o último llegar primero en ser servido. También en el número de máquinas, creo que venimos trabajando 1, 2, 3 máquinas y ahorita vamos a hacer la introducción. ¿Qué pasa con una programación de más de 3 máquinas? El flujo de procesamiento, en este caso nos estamos refiriendo al JobShop, y el criterio de evaluación del indicador del desempeño por optimizar, donde, por ejemplo, en este caso de la regla de Johnson, lo que busca es minimizar el tiempo ocioso entre las máquinas, quieren minimizar, por supuesto, el tiempo total de operación, o como lo vimos también, las medidas de efectividad, cuál de ellas debería ser, digámoslo así, minimizada o maximizada a la hora de escoger alguna de ellas. Entonces son 4 cosas en común que tienen los problemas de secuenciación, que los autores, digamos así, establecen 4 factores.
Entonces, como les decía ahorita, venimos trabajando N trabajos en una máquina, N trabajos en dos, en tres en este caso, pero una de las preguntas que ustedes me hicieron es, bueno, ¿y qué pasa cuando son más de tres máquinas, o N máquinas, tres o más? ¿Qué pasaría entonces si yo tengo una más? Eso es entonces lo que yo les quiero pues hablar en este momento y hacer un pequeño recuento de lo que hemos trabajado y resolver esa duda. La regla de prioridad que vimos al principio es para una máquina, para un solo proceso. Sin embargo, y ojo con esto que es muy importante, yo también puedo utilizar las reglas de prioridad, o sea, las que se llaman, solamente estoy nombrando cuatro de las más conocidas que vimos. La regulación servil, el procesamiento más corto, está el tiempo de entrega más corto y pero pues como ustedes lo saben, hay otras más. Yo también puedo utilizar estas reglas de prioridad en una serie de máquinas, o sea, cuando hay 2, 3, 4 o más máquinas, cuando existe un cuello de botella en esa serie de máquinas. Entonces supongamos que en estos ejemplos que yo tengo aquí tenemos un cuello de botella, que será representado por este cajón rojo, es un cuello de botella. Yo puedo entonces, muy por tanto, usar una serie de máquinas, yo puedo aplicar esas reglas de prioridad si tengo esta restricción. ¿Qué pasaría entonces? Lo que pasa es que, por ejemplo, primero llegaría el servicio, si lo estaríamos aplicando es al pedido, al trabajo por realizar. El tiempo de procesamiento más corto, ese sí aplicaría para cada una de esas máquinas que son restricciones. El tiempo de entrega más corto es el que tiene con el trabajo con el pedido. Y el tiempo crítico, el índice crítico, pues tendría que ver con el tiempo de procesamiento y con entrega. Entonces, yo se lo podría aplicar a una serie de máquinas cuando existe un cuello de botella. Cuando tenemos dos máquinas, tenemos n trabajos, no importa el número, la restricción en dos máquinas, y lo mismo lo que acabamos de ver, n trabajos en tres máquinas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando son tres o más? Lo que pasa es que no existe una técnica de solución general, ya que cada vez que esas máquinas se vuelven más numerosas, el número de posibles secuencias o soluciones a ese problema para darle una secuencia óptima se vuelve muy alto. ¿Sí? Lo que pasa es que crece exponencialmente de acuerdo al número de máquinas. Aquí el número de máquinas factorial. Por ejemplo, para 4 máquinas se vuelve, tengo 24 posibilidades, esas 24 habrían una o unas que serían óptimas. Si tengo 5 máquinas ya serían 120 posibilidades, lo que hace entonces crecer el problema y encontrar entonces un método, digámoslo sencillo, que alcanza a analizar todo este número de posibilidades y que una solución óptima de una manera sencilla es muy complicado, básicamente lo que nos está diciendo aquí este autor. Por lo tanto, se debe recurrir a otras técnicas tales como inteligencia artificial, algoritmos genéticos, redes neuronales, entre otros. Además de que el problema empieza a ser tan complejo que ya empiezo a tener ciertos factores, ciertos limitantes que son muy particulares a ese problema y encontrar entonces una solución que sea lo suficientemente genérica para que sea aplicable a un problema un poco, digamos así, particular que se pueda tener dentro de una planta es más difícil. Por lo tanto, estos tipos de solución casi que estarían diseñados para un problema muy específico. Eso entonces es lo que pasa cuando se tienen 3 o más máquinas y yo quiero hacer entonces solucionar el problema de diferenciación. Les recuerdo que en el aula virtual se encuentra un documento en PDF con ejercicios con respuesta, donde podrán encontrar ejercicios de la regla de Johnson y ejercicios que venimos desarrollando en este corte.
Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido claro. Nos vemos en la próxima clase.